participar de los primeros pasos en el conocimiento de la palabra de Dios. Aprovecho este momento mientras esperamos que ellos suban para contarles que en esta semana, como saben, la iglesia destina el 10% de las ofrendas para un fondo misionero, y esta semana pudimos hacer llegar a muchos misioneros la ofrenda de la iglesia. Es la ofrenda de la iglesia. Así que hemos podido participar con obras en distintos lugares del país, literalmente desde bien el sur, San Martín de los Andes, Cipolletti, Camarones, hasta bien el norte, casi llegando a La Quiaca. Distintas obras, pasando por el centro del país, por Córdoba, por distintos lugares. Así que una lista larga de misioneros que han recibido, hermanos, una ayuda que es más que necesaria para los vehículos, que es más que necesaria para las construcciones. Así que damos gracias a Dios por eso, y también, la posibilidad de poder participar en esto es un privilegio. Yo tengo el privilegio de poder avisarles, y cuando recibo los agradecimientos reenviarlo a alguno de los hermanos, a los pastores, para que los escuchen, pero es un privilegio que tenemos todos como iglesia, el hecho de poder colaborar con obras que quizás, no sé, capaz que nunca las vamos a conocer. Algunas de esas yo las conozco, otras las conoce Carlos Toni, no las conocemos todos, ¿no? Pero ser participantes, invertir en lo eterno. Abramos nuestras Biblias en Jueces capítulo 14. Vamos a seguir leyendo de este juez, de este personaje tan particular que está en la palabra de Dios, tan conocido también, que es Sansón. Jueces capítulo 14, vamos a leer el capítulo y después vamos a hacer algunas breves meditaciones al respecto. Jueces capítulo 14 dice lo siguiente: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, el pueblo enemigo de Dios, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Esa era la costumbre oriental de contraer ese matrimonio. No iba a ir a él directamente a hablar, sino que sus padres arreglaban el casamiento con los padres. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, aquellos que no eran del pueblo de Israel, enemigos del pueblo de Dios? Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, Jehová, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él. Todos sabemos que Sansón tenía una fuerza especial, ¿no? Una fuerza poderosa de parte de Dios, que tenía que ver con que Dios lo había fortalecido de esa forma, tenía que ver también con el cuidado de su crianza. Todos sabemos que él no bebía vino, no bebía sidra, había sido separado, nazareo, lo leímos la semana pasada, y su fuerza radicaba en cuidarse de estas cosas, incluido el corte de su cabello, que más adelante, si no conocen la historia, se la estoy quemando, pero si no, seguramente vamos a leer más adelante. La mayoría de nosotros la conoce. Pero dice que Sansón descendió, 5, con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven que venía rugiendo hacia él. 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, ahí radicaba su fuerza, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla como esposa, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había enjambres de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se lo fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Estaban comiendo y estaba tocando él algo que era inmundo, un cuerpo muerto, algo que no debía ser. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo:
yo les voy a proponer ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y lo descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podés declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propone el enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido para que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Eran un tanto sanguinarios los muchachos. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo voy a declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que estuvieron de banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Le descubrieron el enigma. Y él le respondió, si no araxes con mi novilla, nunca habrías descubierto mi enigma. Es decir, si no te hubieran soplado a la oreja, no hubieras sabido la respuesta. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, es decir, sus vestidos, sus cosas, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y fíjense lo que pasó con el deseo de sus ojos. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. Qué historia interesante la de Sansón, rara por momentos. Algunas cosas son cuestiones culturales de aquella época, ¿no? Y otras cosas son cuestiones que él estaba viviendo. Pero Sansón, tenemos que recordar que estamos en el libro de los jueces. Sansón, en definitiva, es un juez. ¿Y qué termina siendo un juez? Un juez termina siendo un instrumento de Dios, un instrumento en las manos de Dios. Ahora, la historia de Sansón es una historia bastante particular. No es un instrumento como otros instrumentos que hemos visto que se levantaban y llevaban al pueblo a una adoración más profunda a Dios, que eran un ejemplo, que tenían una valentía especial, que tenían ciertas características que llevaban al pueblo a salir de la situación en la que se habían metido por estar pecando una y otra vez y otra vez y otra vez, sino que Sansón era, como decimos hoy, un cachivache. Sansón era un personaje que si bien había sido criado de una forma especial, si bien había crecido, si bien tenía esa fuerza de parte de Dios, el Espíritu de Dios lo visitaba. Tenemos que recordar que estamos en el Antiguo Testamento, antes de la venida del Espíritu Santo, luego de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendía sobre quien Él quería. Y no era como hoy, que nosotros no tenemos que pedir a Dios, dame el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es el sello de todos aquellos que hemos creído. Es el adelanto, es la forma de identificar a aquellos que hemos creído. Si somos hijos de Dios y hemos confesado nuestros pecados a Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios tiene toda esta potencia en la medida que Dios quiere y nosotros damos lugar para actuar en nuestra vida. Pero en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no. El Espíritu descendía sobre los profetas, descendía sobre las personas, y obviamente cuanto esa persona más limpia y más cerca de Dios estaba, más se manifestaba el Espíritu de Dios a través de esa persona, y dependiendo también los propósitos de Dios. Entonces, este personaje que tenemos no deja de ser, es un juez raro, porque es una historia, de alguna forma una historia media triste. Es un instrumento en las manos de Dios, pero es un instrumento medio raro, no es el instrumento que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? De este instrumento que Dios va a utilizar, porque Dios lo utiliza a fin de cuentas, no para su gloria y no para su bien propio, pero Dios lo utiliza. O sea, Sansón es un instrumento, pero no es un instrumento que se puede jactar de lo que él pudo hacer. Pero Dios lo utiliza como un instrumento. Se dice algunas cosas en este capítulo, y yo remarcaba algunas palabras cuando lo leía a propósito. Hay varias veces en el capítulo que acabamos de leer que se repite un verbo, una palabra. A ver si alguien está despierto y se da cuenta. ¿Cuál es? Yo lo marqué varias veces en mi Biblia. Empieza con D. ¿Qué hizo Sansón? A ver si alguno me lo dice. Los más chicos. Versículo 1.
versículo 5, versículo 7. ¿Cómo? Descendió. Sansón descendió. Lo dice varias veces. Es una palabra que menciona varias veces en un capítulo. ¿Y saben qué significa esto? Que él estaba yendo hacia el lugar donde no tenía que estar. ¿Quién otro descendió? Yo me acordaba de Moisés en Génesis 12. Moisés tuvo hambre y descendió a Egipto. Y cuando descendió a Egipto dijo, ay, mi esposa Sarai es demasiado linda, me van a matar para quedársela. Así que mintamos, dijo Moisés, tuvo una excelente idea. Descendió Jonás cuando se iba huyendo del Señor. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Descendían aquellos que se iban tristes de Jerusalén. Es descender, es alejarse, es ir hacia abajo. Y esta es una de las características de este juez que estamos analizando en este tiempo. Es un juez que en vez de ascender a la presencia de Dios, de ir hacia arriba, nos da una imagen de alguien que está yendo hacia abajo, de alguien que está yéndose del lugar donde tiene que estar. No está en el lugar donde tiene que estar Sansón. En vez de buscar entre las mujeres del pueblo de Israel, dice que él descendió. Y yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar, porque este es el primer paso de un camino descendiente, de un camino hacia lo que a él le pasó, que me puede pasar a mí o te puede pasar a vos. ¿Sabes qué? Sansón no estaba en un camino ascendente, ni siquiera estaba anclado en el lugar donde estaba, sino que estaba en un camino descendente. ¿Sabes qué significa esto para vos y para mí? Que si espiritualmente yo no estoy en un camino ascendente, en un camino de búsqueda hacia arriba, bueno, puedo estar en un camino hacia abajo. Dice la Biblia sobre los impíos, dice lo siguiente, los has puesto en deslizaderos, se deslizan. Se empiezan a hacer, como hacemos a veces en la nieve, ¿no? Bajando, como te podés resbalar un día de lluvia, bajando. Así, los puse en deslizaderos, dice la palabra de Dios. Ahora vos y yo, si somos hijos de Dios, también nos puede pasar lo mismo. Que en vez de estar en el lugar donde nosotros tenemos que estar, en vez de estar caminando hacia arriba, trepando hacia la presencia misma de Dios, buscando ascender espiritualmente, normalmente lo primero que nos pasa es que nos quedamos, nos achanchamos, nos acomodamos en el lugar donde llegamos. Todos nosotros tenemos la tentación de decir, bueno, ya llegué, tengo tal edad más o menos, ya crié mis hijos, ¿no? ¿Cuántas personas grandes, una vez que sus hijos se casan, se desvían del camino muchas veces? Ya me casé, ya no tengo esas luchas que tenía cuando era adolescente, ya tal cosa, ya tal otra. Es como que tenemos la tendencia natural a querer llegar a una especie de descanso en la carrera ascendente que Dios pone por delante y no lo hay. Nosotros, mientras tengamos vida, mientras tengamos la posibilidad, tenemos que ir hacia arriba y no hacia abajo. Sansón iba hacia abajo. Y esto es lo que haces vos y lo que hago yo cuando en vez de levantarme a la mañana y ponerme con la palabra de Dios, me pongo con la red social que me gusta, o me pongo con un video, o me pongo con una película, o me pongo con una serie. En vez de ir hacia arriba, hacia donde está el Señor, que paradójicamente en nuestro caso es hacia abajo también, porque tenemos que ponernos de rodillas delante de Él, lo que hago es ir a un lugar que, ¿sabes qué? Muchas veces a priori no es tan malo, ¿no? En principio no estamos diciendo que necesariamente tenía que ser un lugar malo, que necesariamente tenía que ser un lugar pecaminoso. A veces descender para vos y para mí significa simplemente no estar en el lugar donde nosotros tenemos que estar. No estar ascendiendo es descender. Le pasó al rey David con Betsabé. ¿Qué le pasó al rey David con Betsabé? Todos los reyes iban a la guerra, él estaba papando mosca. Él estaba en el lugar donde no tenía que estar. No se había ido a otro lado descendiendo, simplemente no fue a donde él tenía que estar. ¿Y sabés qué le pasó a David con Betsabé? Estaba papando mosca en la terraza mirando así, ¿y qué le pasó? La vio. ¿Qué le pasó a Sansón? Otra cosa que se repite en el capítulo. Dice que después de que descendió, vio a una mujer. Y cuando va y se lo dice a los padres, le dice, yo he visto. Vio. Sansón vio. Los ojos te los dio Dios. Los ojos te los dio Dios. Entonces, si vos lo ves, y bueno, está para ver, ¿no? Alguna gente dice así. No, hermanos, cuando nosotros no estamos en el lugar donde tenemos que estar, ¿sabés qué pasa? Empezamos a ver cosas que no tenemos que ver.
La otra vuelta hablaba con los padres de una joven y esta joven no sé, está poniéndose grande y no se pone de novio. Y los padres decían, mejor que no se ponga de novio ahora. ¿Por qué? Porque no está en condiciones espirituales en este momento, no está en el lugar correcto. Y cuando no estás en el lugar correcto, espiritualmente hablando, ¿sabes qué pasa? Ves lo que no tenés que ver. Ves lo que no tenés que ver. Cuando no estás en el lugar correcto, ves lo que no tenés que ver. ¿Y qué viene atrás de verlo? Viene el deseo. Y yo me acordaba de Lot. Si te acordás de la historia, si no, anotalo y después la buscás, la historia de Lot. Pero dice que Lot, cuando tuvo que elegir para separarse y encontrar su propia tierra, dice que Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán. Y Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo, de a poquito podríamos decir, sus tiendas hasta Sodoma. ¿Te acordás de Sodoma? Los sodomitas. Al día de hoy se le dice sodomita al homosexual. Hasta Sodoma. Y dice lo siguiente los hombres de Sodoma, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot vio y eligió. Y su elección lo hizo poner sus tiendas cerca de Sodoma. Y su elección, al igual que Sansón en esta primera etapa de su vida, le hizo perder absolutamente todo lo que él tenía. Salvó lo opuesto Lot, cuando Dios iba a destruir ese lugar en la tierra por la maldad de los moradores. ¿Y sabés qué le pasó a Sansón? Lo acabamos de leer. ¿Qué le pasó? Dice que finalmente la mujer que él tanto vio y que tanto gustó y qué sé yo, qué sé cuánto, se la dieron a su compañero. Finalmente no fue para él. Hay una elección sensual de Sansón y nosotros tenemos que escapar de la elección sensual. Nosotros tenemos que tener una elección espiritual. Y estoy hablando de mujeres, estoy hablando de hombres, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de estudio, estoy hablando de cualquier decisión que yo tenga que tomar en la vida. Si yo simplemente me paro y digo, uy, esto es lo que me gusta, y encima estoy parado en el lugar incorrecto, puede ser que lo que me guste no sea lo correcto. Y esto pasa, hermanos. Si vos viajás a Estados Unidos y ves la opulencia en la que viven muchas de estas personas, ¿qué te pasa? Y mirá, y yo quiero eso, y quiero otro de este, y quiero otro de este, querés todo. Ahora, la pregunta es, ¿estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté o estoy en el lugar equivocado? Porque Sansón descendió. Sansón estaba en el lugar equivocado, y en el lugar equivocado ves las cosas equivocadas. Y cuando ves las cosas equivocadas empezás a amarlas y te empiezan a gustar. Y toman un lugar en tu vida que están por encima de lo que Dios quiere para tu vida. Dice 1 Juan 2:15, búsquenlo así, lo leemos juntos. 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 15. Primera Juan capítulo 2, versículo 15 dice lo siguiente: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En este caso, mundo no es las personas, ¿no? Está hablando de las cosas del mundo, del sistema mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que te tira la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo, ¿sabes qué va a pasar con el mundo? El mundo pasa y sus deseos también. No sé si alguna vez te pasó, deseabas algo muchísimo, estabas descompuesto por ese celular con tapita, no sé, cualquier cosa, ¿no? Decía el StarTAC. Yo la primera vez que vi el StarTAC decía, no se puede hacer nada mejor que eso en la vida. La primera vez que vi un Megane amarillo, de esos amarillos, decía, no se puede diseñar más nada después de esto. El Peugeot 405 importado, no sé, hay cosas que vos la veías y decía, ya está, rompieron el molde. Sin embargo, esas cosas pasan. El mundo pasa y sus deseos, hoy lo ves y bueno, remisa en el interior como mucho. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, permanece para siempre. Sansón era alguien físicamente fuerte, podía matar muchos de sus enemigos, tenía victoria sobre sus enemigos, pero había un enemigo que le estaba ganando y era su enemigo interior. El deseo de sus ojos le estaba ganando, no tenía dominio propio. No estaba en el lugar donde tenía que estar, no estaba mirando lo que tenía que mirar, no estaba pensando lo que tenía que pensar y estaba tomando malas decisiones, decisiones sensuales, no decisiones espirituales. ¿Y qué más hace Sansón? No escucha el consejo. Sansón no escucha el consejo. A los padres, después vamos a hacer un apartado con los padres, pero los padres le dicen,
¿no hay acá mujeres de las hijas de tu pueblo? Estaba claro en la palabra de Dios que ellos tenían hasta ese momento y habían sido instruidos en la palabra de Dios, Deuteronomio 7, Éxodo 34, que el pueblo de Dios no se tenía que casar con hijas que no eran de la casa de Dios. Estaba clarísimo. O sea, tenían que ir y destruir esos pueblos y no tenían que emparentar con ellos, no tenían que casarse ni dar a sus hijos en casamiento. O sea que acá, en definitiva, termina pecando Sansón y sus padres también de alguna forma, ¿no? Pero él no quiso escuchar eso. No fue una advertencia tan dura, pareciera por lo que está escrito, pero por lo menos está la advertencia de los padres. Está el llamado de atención de los padres. Pero ¿sabes qué hizo Sansón? No le importó. Sansón no escuchó el consejo. Y yo recordaba el naufragio de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo va preso a Roma? Hechos 27, lo suben a un barco y en ese barco se venía una tormenta más o menos y llegaron a un puerto, pero les costó muchísimo llegar a ese puerto. Cuando llegaron a ese puerto, dice que Pablo les dijo, muchachos, tenemos que quedarnos acá, pero él era un preso, él estaba con cadena. Y dice lo siguiente, Hechos 27, que habiendo pasado mucho tiempo y ya siendo peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero ¿saben qué hizo el centurión, aquel que lo estaba custodiando? El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, no era el lugar mejor para pasar el invierno, la mayoría, lo que decide la mayoría, acordó zarpar también de allí. Y si pudiesen arribar a Fenice, que era un puerto un poco más lindo, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y dice más adelante en ese relato que de repente sintieron una brisa y dice, y sintieron un viento y pareciéndoles que tenían lo que necesitaban, se largaron. Pablo les dijo, no, ¿saben cómo termina esa historia? Se las refiero por si no la escucharon nunca. Dice que Dios les salvó la vida a todas las personas. Terminaron en una isla alrededor de una fogata, todos mojados, pero se perdió la nave, se perdió la carga. Pablo en un momento les dice, bueno, mejor hubiera sido que me escucharan, pero ¿saben qué? Anoche me visitó Dios y me dijo que no se va a morir nadie. Y no se murió nadie por la providencia de Dios, pero se destruyó todo, se perdió absolutamente todo. Y Pablo le dice, te hubiera sido mejor haberme oído. Mira, hermano, yo no me alcanzan los dedos de la mano y de los pies para contarte cuántos ejemplos de esto conozco yo, que no tengo tanta trayectoria en la casa de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho a personas, me parece que se te va a romper la nave, me parece que vas a perder, tené cuidado con esto, no hagas este negocio, no te metas en este trabajo, no te cases con esta persona, no vayas a tal lugar, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas? Y las personas dicen, y bueno, pero acá estamos incómodos y me gusta más eso, y me parece que tengo el viento que sí, las cosas se van dando, y empezamos a ver señales donde no las hay y nos mandamos a navegar desoyendo el consejo. Me pasa a mí, te pasa a vos, nos pasa a todos, que cuando se nos mete algo en la cabeza no queremos escuchar el consejo. Hace poco hablando con una persona, con un matrimonio que está tomando decisiones equivocadas, la persona me decía, no quiero escuchar más de la palabra de Dios y de estas cosas porque me hace sentir mal. O sea, no quiero escuchar más este consejo. ¿Sabes lo que decía ella? Decía algo como, si lo que me vas a decir suma, decímelo. Es decir, si me va a decir lo que yo quiero escuchar, decímelo. Y si no, no me lo digas. Esto es lo que hacemos nosotros. Empezamos, si Nati me va a decir que sí, voy y le pregunto a Nati. Y si Juan me dice que no, y a Juan lo esquivo, ¿no? Hacemos eso, nos engañamos a nosotros mismos. Empezamos a mirar el viento y decimos, che, creo que tengo lo que necesito. Vemos señales donde no las hay. Y desoímos el consejo concreto, lo desoímos. Y Sansón hizo eso. Su padre le dijeron, ¿no hay acá mujeres para que tomes? Y Sansón dijo, no. ¿Qué dijo Sansón? Me gusta esta, quiero esta, me gustó esta, la vi y me gustó, ni la conocía todavía. La vi y me gustó, tomame esta por mujer. Y así hacemos muchas veces vos y yo. ¿Sabés qué nos pasa? Que cuando estamos en el lugar equivocado, con la mente media ya en una forma equivocada, como salida de sintonía de alguna forma, y empezamos a mirar lo que no tenemos que estar mirando. ¿Nos gusta? Claro que nos gusta. Claro que nos gusta. Nos gusta porque está bueno. Porque para nuestra carne está bueno, porque el deseo de los ojos no es feo, sino nadie pecaría. Porque el pecado es sabroso de alguna forma.
O alguno dice, ay, voy a pecar de vuelta, no quiero. No, el pecado es lindo. Es lindo cuando se mete en la boca, es sabroso, es disfrutable. El problema del pecado son las consecuencias delante de Dios y la consecuencia para nuestra vida también. Y esto es lo que Sansón está haciendo. Ahí están sus padres. Honestamente, los padres yo no sé interpretar si lo estorbaron lo suficiente o no, no lo parecen. Hay algunos indicios que me dan a entender de que quizás no tenía el síndrome de Borromeo. Los grandes saben de quién hablo. Borromeo era uno de un programa cómico que corría por toda la farmacia, rompía todo y el padre lo corría y cuando lo enganchaba le hacía con un toque en la cabeza muy tonto. Ahí Borromeo y rompió todo, ¿no? Tendría un poco el síndrome. ¿Alguien sabe qué significa Sansón? ¿El nombre Sansón? ¿No? Y no tiene que ver con fuerza. ¿Saben qué significa? Rayito de sol, solcito. Ahora, vos imaginate, la semana pasada Twitty nos contaba, no podían tener hijos y Dios le dio al rayito de sol. ¿Viste? Medio complicado, ¿no? Ponerse duro con rayito de sol. Luz del sol significa Sansón. No significa fuerza, significa luz del sol. Medio complicado y a veces pasa, ¿no? Yo soy el quinto de 6, a nosotros tenemos otra patología. Me decían, vos, no sabía ni cómo me llamaba, sí, el del medio, no se acordaban los nombres, ¿no? Pero Rayito de Sol no, era el hijo único que no habían podido tener. ¿Sabes cómo lo tenían? A Rayito de Sol lo tenían, pero todos los días impecable, no se le terminaban de caer los mocos que ya se lo habían juntado. Lo tenían a un altar y muchas veces vemos que hay padres que hacen esto, hermano. Hay padres que hacen un culto de adoración a sus hijos y no saben cuánto mal le hacen a sus hijos. Dice que el peor mal que podemos hacer a nuestros hijos es no corregirlos. El peor mal que podemos hacer a nuestros hijos es no estorbarlos. ¿Se acuerdan quién no estorbó a sus hijos? Elí. Samuel, 1 Samuel 3, versículo 10 dice esto: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, al joven Samuel. Y entonces Samuel le dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en la casa de Israel, que a quien la oyere le van a le van a retumbar en los oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Fíjense por qué. Y le mostraré que yo voy a juzgar a su casa para siempre, por la injusticia que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad, la injusticia de la casa de Elí no será expiada, no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hermano, si tu hijo está decidiendo mal, abrí bien los ojos, no seas como Elí, no seas como los padres de Sansón. Los padres de Sansón por lo menos hay una mención de que algo dijeron. Para mí que Solcito no lo retaron mucho. Entre que se llamaba Solcito, lo tenían en un pedestal y encima tenía fuerza como para destrozar a un león, mucho para decir no había, ¿no? Pero en nuestro caso, hermano, si vos tenés hijos, no los pongas en un altar. A veces pasa con los hijos adoptivos, ¿no? A veces pasa con los hijos únicos que costaron mucho llegar. Tengamos este cuidado porque no le hacemos un bien a nuestros hijos. Necesitamos, Miriam, ¿cómo se llama la psicóloga? Miriam Vicio decía, hay que ser malos padres, lo suficientemente malos padres como para ser buenos padres, dice ella, ¿no? Hay que ser lo suficientemente malos, entre comillas, para con nuestros hijos para ser buenos padres. ¿Qué quiere decir? Que no le podés dar todo lo que tu hijo quiere. Que tenés que estorbar cada vez que tu hijo está alejándose de Dios y tomando decisiones equivocadas. Hasta cierto punto. Va a haber un punto donde tu hijo va a decidir, si tenés un hijo mayor de edad que decide cosas que entendés que está equivocado, hasta cierto punto vas a poder hacer y después vas a tener que encomendarlo a Dios y ya no vas a poder hacer nada. Pero ¿sabés lo que hemos visto en la casa de Dios una y otra vez? Un montón de rayitos de sol y un montón de padres que sponsorean el pecado de sus hijos, incluso hasta la destrucción de la vida de sus hijos. Y cuando vos le decís, no lo trates como rayito de sol, disciplinalo, amonestalo, y en la disciplina, en la amonestación del Señor, como dice la palabra, dice, pero es rayito de sol, mirá qué lindo que es. Pero ¿sabes qué pasa? Que las consecuencias no se negocian. Mira, podemos escapar de un montón de cosas. Podemos escapar de la crítica quizás hoy, ¿no? Porque muchas cosas que son pecados se han naturalizado. Podemos escapar quizás de que otros nos juzguen o que otros lo vean mal. Inclusive a veces si vos haces las cosas mal,
puede hasta que te aplaudan. O sea que no hay mucha... Yo recuerdo años atrás había... me parece que cada vez lo malo no es tan malo, ¿no? Generacionalmente va como que se va diluyendo. Años atrás alguien que hacía algo malo era como, bueno, esto está mal, esto está bien, y parece que no, pero estoy hablando de 20 años y en los últimos 20 años es como que el que hace algo malo hay que aplaudirlo y hay que hacerle un monumento por lo mal que hace las cosas. Y en la casa de Dios nos pasa esto. Podés escapar de la crítica, podés escapar del juicio entre los hombres, ¿no? Podés escapar de, qué sé yo, de que de tantas cosas podés escapar. ¿Sabe de qué no se puede escapar? De la consecuencia del pecado. Pecar no es gratis. Y no fue gratis para Sansón. Dios lo usó como un instrumento. Y hay que hacer una aclaración porque en el versículo 4, fíjese lo que dice el versículo 4. Y hay que aclararlo para que nadie se confunda. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto que estaba haciendo Sansón venía de parte de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Y vos decís, bueno, entonces venía de parte de Jehová. ¿Lo que hizo Sansón está bien? No, no está bien. No está bien. Como les decía antes, Sansón es un instrumento raro en las manos de Dios. Pero no te confundas, porque Dios dice de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo también. Dios utiliza distintos instrumentos, de distintas formas. Sansón fue utilizado en las manos de Dios, pero te aseguro que no lo disfrutó ni un segundo. Terminó sus días ciego y muerto, matando a sus enemigos, pero muriendo. Traicionado una y otra vez. Un fracasado fue Sansón en muchos aspectos de su vida. Sin embargo, Dios cumplió sus propósitos que él tenía, porque Dios cumple sus propósitos. Dios usa hasta impíos como instrumento. Pero nosotros no queremos ver esto. Yo quisiera que mi vida y que mis hijos sean un ejemplo a seguir y no un ejemplo de una ruina, ¿no? Porque podemos ser ejemplo de dos formas. Hay personas que son una regla que vos lo mirás y decís, quiero ser como él, quiero hacer esto porque le fue bien. Y hay otras personas que decís, yo esto no lo hago ni loco porque mirá cómo le fue. Y los dos son un ejemplo. Los dos sirven de referencia. Pero no los dos son dignos de imitar. Podemos escapar de la condenación, podemos escapar de la culpa. Nos rodeamos, vieron que hoy, si vos te rodeas de un montón que hacen lo mismo que vos, no pasa nada, estamos todos en la misma, ¿no? Escapamos de la culpa, pero no podemos escapar de las consecuencias. Incluso está de moda naturalizar las consecuencias. Mira, se separó, bueno, tiene otra familia. Es normal. No, hermano, no es normal, y menos en medio nuestro. No es normal, y menos, no, estaba de novia con fulanita, bueno, tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero ahora, bueno, cada uno fue por su lado, ella está con otro y va a formar una familia. Hay consecuencias de esas cosas, hermano. No es gratis. No podemos naturalizar las consecuencias. Y en definitiva, al final de cuentas, las consecuencias van a estar. David y Betsabé, ¿se acuerdan? David también estaba papando mosca. No estaba donde tenía que estar cuando tenía que estar. Salió a la terraza, vio a Betsabé, la tomó por mujer, terminó en un asesinato, en la muerte de un hijo, en muchas lágrimas, en muchas cosas que Dios no quiere para nosotros, que están dentro de la voluntad permisiva de Dios, pero no en la voluntad perfecta de Dios para tu vida y para la mía y para la de nuestros hijos. No está ahí, no está ahí. Quienes me conocen saben que no me gusta tirar indirectas. Muchos de los dolores que hemos pasado como iglesia en este último tiempo, ¿saben dónde empezaron? 20 años atrás. Cuando se le dijo a ciertos jóvenes y adolescentes, no te conviene ese campamento, no te conviene ese campamento, porque te van a enseñar cosas que están fuera de lo que Dios quiere en su palabra, al menos como nosotros leemos e interpretamos su palabra, siempre hay que ser humildes en esto. ¿Y sabe qué pasó? Hubo padres que le dijeron, es mi rayito de sol, y mi rayito de sol quiere esto, entonces ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a llevar para que tenga lo que él quiere, porque en definitiva no estamos hablando de ir a ofrecer sacrificios a Moloch, estamos hablando de un campamento cristiano. ¿Sabe lo que pasó con Rayito de Sol? Rayito de Sol creció y comió eso, y es como darle a tu hijo a las 10 de la noche caramelo y Coca-Cola, y después no poder sacarse la adicción de comer caramelo y Coca-Cola. Y eso detonó en un montón de situaciones. Mi nena quiere baile en el 15, mi esposa quiere baile en el 15, quiere baile en el casamiento. No es lo que te conviene, no es lo que te conviene. Y ahí está el consejo, no lo hagas, no lo hagas. Pero muchas personas decidieron hacerlo. Y ¿saben qué? Esas son las cosas que trajeron consecuencias. Ahora, 20 años atrás, cuando vos le decís, ¿te inscribiste en el campamento? Me inscribí en el campamento. No lo hagas.
no es para tanto, no es tan grave, ¿no? Parecía que lo de Sansón no era tan grave, estaba en el camino descendiente. Ahora, cuando vemos muchos años después las consecuencias, cuando vemos personas que no están más, cuando vemos hijos que están malogrando su vida, cuando vemos gente apartada, cuando vemos matrimonios rotos, cuando vemos destrucción. Recuerdo una conversación que tuve con un chico del hogar hace más de 20 años. Y este chico tenía la posibilidad de decidir irse del hogar y tenía la posibilidad de irse a un hogar mucho más laxo, él y su hermano. Y yo me acuerdo que, bueno, estábamos con los adolescentes, entonces yo senté a hablar con él y le dije, mira, te va a pasar esto, todo lo que todos sabemos que no está solamente en las películas, ¿no? Y vos vas a tener más flexibilidad, pero te va a ir mal y te va a pasar esto. Bueno, el chico no escuchó, era chico, su madre buscaba la oportunidad para no tener los controles que tenía el hogar nuestro y saltarlos, y entonces había un hogar que era más laxo. Muchos años después, un día lo veo acá en Las Parrillas y digo, ¿es o no es? Sí, es, ya ha hecho un hombre. Y me dice, quiero hablar con vos. Yo dije, uy, bueno, a ver, empecé a rebobinar, uno empieza a rebobinar qué le dije, cómo se lo dije, ¿no? Empezás a rebobinar toda esa cosa, pues ya está frente a un hombre hecho y derecho. No era Sansón, pero tenía su cuerpito el muchacho. Y cuando nos sentamos se pone a llorar y me dice, me pasó exactamente todo lo que vos me dijiste. No hace falta que te dé ejemplos de lo que pasa en los hogares de niños, ¿no? Para que entiendas lo que me estaba contando. No hace falta. Sin embargo, en el momento de oír el consejo, no oyeron el consejo. Tantos padres en medio nuestro, hermano, porque no hay que mirar afuera, tantos padres en medio nuestro que se le ha dicho, no le permitas esto a tu hijo, disciplina a tu hijo, y prefirieron cuidar el rayito de sol, jugar al rayito de sol. Y así terminaron nuestros hijos. Hermano, ¿dónde estás? ¿En qué camino estás? ¿En qué camino estoy? ¿Camino ascendente o camino descendente? ¿Estoy en el lugar correcto o estoy en el lugar equivocado? ¿Qué es lo que estoy mirando con muchas ganas? ¿Qué es lo que miro y digo, cómo me gustaría? ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿Cuál es el deseo de los ojos que hoy me está comiendo la cabeza? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Hay un principio bíblico en contra de eso o no? Tengamos cuidado, hermano. Escuchemos el consejo. No busquemos el consejo que queremos escuchar. Escuchemos el consejo de Dios y tomemos en serio las advertencias que a veces vienen a nuestra vida para no pagar la cara más tarde, en nosotros y en nuestros hijos y en nuestra iglesia, porque la vida de Sansón fue triste. Me imagino que habrá sido más triste para los padres que para él. Él murió en un momento. Su vida fue corta, fue triste. Si sus padres vivían cuando él murió, habrán llorado a rayito de sol desde que murió bajo de las ruinas hasta el resto de sus días. Ojalá que no sea así con nosotros, hermanos. Que el Señor te bendiga.